El hangar de la escuela de vuelo al amanecer olía a combustible de avión y a viejas promesas. Nolan Mercer agarró el mango de su trapeador como una vez había agarrado un yugo a 9.000 metros, viendo a los mecánicos negar con la cabeza ante la corriente del Golfo que no había volado en semanas. Cuando Brennan Clark llegó con los miembros de su junta directiva para la inspección, debería haber permanecido en silencio, como otro trabajador de mantenimiento con un mono demasiado grande para su figura. Pero cuando se detuvo ante el avión averiado, cuando el jefe de mecánicos le dijo que eran las líneas de combustible dañadas sin posibilidad de reparación, las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. No son las líneas de combustible. 7 rostros se volvieron hacia él, y por supuesto, el de ella también. Ojos verdes, penetrantes como el cristal, observando su carrito de limpieza, su mono manchado, la audacia de un conserje contradiciendo a su ingeniero jefe. Apareció su sonrisa. Una burla llena de arrogancia. Bueno, dijo Brennan, y su voz resonó por todo el hangar para que todos la oyeran. Eres muy guapo. Eso te lo concedo. Lástima que solo seas el de la limpieza. Se acercó y él pudo oler un perfume caro que se filtraba entre el diésel y el sudor. Te diré una cosa. Arregla este avión ahora mismo y te besaré aquí mismo, delante de todos. El silencio que siguió fue como estar en el vacío. A Nolan le latía el pulso con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Una habilidad perfeccionada durante 3 meses de trabajo invisible en las instalaciones de entrenamiento de vuelo de Clark Aviación. Ray, el supervisor matutino, se quedó paralizado cerca del armario de herramientas. Derek, el mecánico jefe, al que acababan de contradecir, se había puesto colorado. Los miembros de la junta observaban con una fascinación incómoda, y Brennan Clark sostuvo la mirada de Nolan con la confianza de alguien cuyo mundo siempre se había plegado a sus expectativas. Era más joven de lo que sugería la revista del sector, quizá 33 años, y su traje azul marino era carísimo. El desafío se cernía entre ellos, diseñado para ponerlo de nuevo en su sitio mientras entretenía a su público. Ella esperaba que se retirara a un segundo plano, donde la gente como él pertenecía. Pero Nolan pensó en su hija Addison, de 7 años, quien le había preguntado la noche anterior por qué trabajaba en un aburrido trabajo de limpieza cuando sabía tanto de aviones. Él le había dicho que era temporal, que a veces los adultos tenían que hacer cosas por razones que tendrían sentido más adelante. La verdad era más dura. Su padre, Richard Mercer, del Grupo Aeroespacial Mercer, lo había enviado a recopilar información sobre las debilidades de Clark Aviación. 3 meses haciéndose el invisible, registrando cada fallo operativo. La corriente del Golfo detrás de Brennan representaba todo lo complicado de su misión. Un avión antiguo, probablemente uno de los primeros jets que su padre había comprado al fundar la empresa. Nolan había visto a Derek lidiar con él durante 6 semanas, buscando problemas fantasma en el sistema de combustible mientras pasaba por alto el verdadero problema: la contaminación de la APU que afectaba al detector de chip magnético. Pero también había visto a Derek quedarse 3 horas más de su turno sin hacer horas extras, y había oído a mecánicos más jóvenes hablar de cómo el padre de la señora Clark solía llevarla a volar en este avión todos los domingos por la mañana. 20 minutos, dijo Nolan con firmeza. Necesitaré acceso al almacén de piezas y a las herramientas de precisión. Sostuvo la mirada de Brennan. Y cuando lo arregle, cumple tu palabra delante de todos. La sonrisa de Brennan se ensanchó. Derek, dale a este hombre lo que necesite. Caballeros, damas, parece que estamos a punto de ser entretenidos por un conserje que cree saber más que nuestro ingeniero jefe. Retrocedió un paso, cruzándose de brazos. Espero que sea tan bueno con las manos como con la boca. Señor Mercer, dijo Nolan, viéndola entrecerrar los ojos. Nolan Mercer. Derek se acercó con visible reticencia. ¿De verdad cree saber qué le pasa? 3 equipos de diagnóstico nos han dicho que no podemos acceder a la contaminación del sistema de combustible por corrosión sin un desmontaje completo. Están buscando en el lugar equivocado,
dijo Nolan lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Es el detector de chip magnético de la unidad de potencia auxiliar el que da lecturas falsas. La contaminación metálica en el aceite de la APU provoca la desactivación del sensor de flujo de combustible. Eliminen la contaminación. Reinicien el detector. Arrancará enseguida. La expresión de Derek cambió. La APU. Revisamos el aceite, pero no consideramos que la contaminación metálica afectara indirectamente al sensor de combustible. Se pasó una mano por el pelo. Por eso la computadora seguía mostrando errores del sistema de combustible aunque las líneas estaban limpias. Un diagnóstico erróneo común, dijo Nolan. El software prioriza los problemas de combustible. Se necesita juicio humano para investigar a fondo. Brennan se había acercado. Pareces muy seguro para alguien que friega pisos. Todos tienen una historia, respondió Nolan. La mía es más larga de lo que la mayoría de la gente pregunta. Se giró hacia Derek. Almacenamiento de piezas. Los siguientes 20 minutos se sintieron como una cirugía ante un público que deseaba que fracasara. Derek abrió el armario de piezas y Nolan trabajó con la satisfacción táctil que había extrañado durante meses, sin fingir ya ser menos de lo que era. En algún momento de esta tarea, las cosas se habían complicado. Se había dado cuenta de que los mecánicos cubrían. Se apoyaban mutuamente durante emergencias, los instructores ayudaban a los estudiantes con dificultades sin costo adicional. Una cultura de genuina atención emanaba del liderazgo de Brennan. Clark Aviación no era solo un objetivo rentable. Era una comunidad construida por alguien que creía que tratar bien a las personas era compatible con ganar dinero. El panel de acceso de la APU se abrió y Nolan drenó metódicamente el aceite contaminado. El detector de chip magnético estaba contaminado con partículas metálicas, diminutas virutas de un rodamiento desgastado. Cada pieza era lo suficientemente pequeña como para pasar los filtros, pero lo suficientemente grande como para activar los protocolos de seguridad. Le mostró a Derek el aceite contaminado en un trapo limpio. Deberíamos haber detectado esto hace semanas, murmuró Derek. Seguí concentrándome en lo que decía la computadora en lugar de pensar en las interacciones del sistema. Miró a Nolan con franca curiosidad. ¿Dónde aprendiste a diagnosticar así? Mi padre creía en comprender los sistemas desde cero, dijo Nolan, lo cual era cierto en formas que Derek desconocía. Richard Mercer había construido su imperio sobre un conocimiento exhaustivo, criando a su hijo en consecuencia. A los 20, Nolan podía reconstruir un motor a reacción con los ojos vendados. A los 25, supervisaba los protocolos de seguridad de toda la división comercial de Mercer Aerospace. Limpió el detector, cambió el aceite y restableció el software de diagnóstico. Los miembros de la junta directiva se acercaban, atraídos por la posibilidad de éxito o fracaso. Brennan se mantuvo un poco apartada, pero sus ojos seguían cada movimiento. Cuando Nolan se dirigió a la cabina, el hangar quedó en silencio, salvo por los ventiladores distantes. La cabina se sentía como volver a casa. Allí era donde pertenecía. Rodeado de instrumentos que tenían sentido lógico, donde la habilidad importaba más que el legado familiar, inició la secuencia de arranque con la confianza de la práctica. La APU terminó con un buen vino. Los instrumentos de la cabina cobraron vida. Las lecturas del flujo de combustible se estabilizaron con precisión. El motor respondió con un suave rugido. Lo dejó funcionar 30 segundos y luego se apagó correctamente. Cuando salió, 7 personas lo miraron como si hubiera hecho magia. La expresión de Derek se transformó en asombro. Ri parecía estar recalculando todo lo que sabía, y Brennan permaneció inmóvil, su máscara profesional desvaneciéndose para revelar algo más joven, más vulnerable, alguien cuyo avión favorito de su padre acababa de ser devuelto. El momento pasó rápido, pero Nolan lo había visto. Bueno, dijo Brennan, con la voz desprovista de su anterior tono cortante. Supongo que te debo un beso. Caminó hacia el compaso mesurado, y Nolan se dio cuenta de que realmente iba a cumplir su palabra,
a pesar del coste para su dignidad. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver una pequeña cicatriz sobre su ceja, lo suficientemente cerca como para notar que sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos sostuvieron los de él, reevaluándolo, intentando encajar la nueva información en viejas categorías. El beso no fue lo que él esperaba, no fue breve ni desdeñoso, sino real, como si estuviera afirmando o demostrando algo. Duró 3 segundos más de lo necesario y dejó a Nolan desequilibrado. Cuando se apartó, su expresión era cuidadosamente neutral. Fue una actuación impresionante, señor Mercer, dijo en voz alta, luego más baja, solo para él. Tenemos que hablar. Mi oficina en 1 hora. Se giró hacia Derek. Un diagnóstico completo de esa aeronave. Si es correcto, necesito un informe sobre por qué no lo hicimos y qué cambios estamos haciendo. Sí, mamá, dijo Derek con un nuevo respeto en la voz. Quizás deberíamos hablar con el señor Mercer sobre la posibilidad de asesorarlo en otros desafíos de mantenimiento. La sonrisa de Brennan regresó, aguda y cómplice. Oh, creo que el señor Mercer y yo tendremos mucho que discutir. Se alejó, haciendo sonar los tacones con confianza, convirtiendo la posible humillación en una demostración de su prudencia. Derek le dio una palmada en el hombro a Nolan con tanta fuerza que le dejó un moretón. No sé quién eres realmente, pero acabas de hacer algo bueno aquí. Ese avión le importaba al viejo, lo que significa que le importa a ella. Se dirigió hacia el Gulfstream, dejando a Nolan con Ree, quien parecía desconcertado. Estás despedido, dijo Ree sin acaloramiento. O ascendido. Demonios, ya no lo sé. 1 hora. No hagas esperar al jefe. Y Mercer, sea lo que sea que estés haciendo aquí, espero que valga la pena el problema que te acabas de meter. Nolan se quedó junto al Gulfstream, mirándose las manos manchadas de aceite. Había cumplido el objetivo de su padre, demostrándose a sí mismo lo suficientemente valioso como para obtener un acceso más profundo. Debería llamar a Richard de inmediato, informar del éxito y recibir nuevas instrucciones. En cambio, pensó en la alegría desprevenida de Brennan cuando el motor arrancó, en las horas extras no pagadas de Derek, en si el legado que su padre exigía valía el precio de su integridad. 1 hora para enfrentarse a Brennan Clark y las preguntas que ella hubiera preparado. 1 hora para decidir cuánta verdad estaba dispuesto a decir. El Gulfstream permanecía en silencio, ya no estaba roto. Algunas cosas se podían arreglar si se miraba más allá del diagnóstico superficial. Quedaba por ver si eso se aplicaba a su situación. El edificio administrativo se alzaba 5 pisos, con vidrio y acero reflejando el sol de la mañana. En algún lugar del último piso, probablemente Brennan estaba haciendo que alguien revisara su historial laboral y realizara una verificación de antecedentes más exhaustiva. Era inteligente. No se perdía patrones. No aceptaba mentiras convenientes cuando la verdad dejaba huecos. El guardia de seguridad se quedó atónito cuando Nolan se acercó. La señorita Clark pidió verme, explicó Nolan. 5º piso, suite ejecutiva, confirmó el guardia. Escuché lo que hiciste con el Gulfstream. Buen trabajo. Las noticias corrieron rápido. Para cuando llegara a la oficina de Brennan, todos sabrían que un conserje había arreglado lo que desconcertó al equipo de ingeniería. Su ventana al anonimato se había cerrado. El ascensor le dio 45 segundos para verse reflejado y reconocer a un extraño que lo miraba fijamente. El 5º piso era de silenciosa eficiencia y lujo calculado. Una joven recepcionista señaló hacia una oficina esquinera con ventanas de piso a techo que daban a la pista. La puerta estaba abierta. Brennan estaba de pie detrás de su escritorio, recortada contra un avión despegando. Postura preparada para el impacto. Pase, dijo sin girarse. Cierre la puerta. El suave clic pareció sellar algo. Brennan se giró, y con mejor iluminación vio el cansancio en sus ojos, los hombros demasiado erguidos. Se había quitado la chaqueta, una blusa de seda cara en cada línea.
Voy a hacerle una pregunta, dijo Brennan, con la voz desprovista de burla. Y agradecería su honestidad. De acuerdo, dijo Nolan, sabiendo lo que se avecinaba. ¿Quién te envió? Nadie con tu experiencia cobra un salario mínimo por mantenimiento a menos que esté huyendo de algo o buscando algo. Tu solicitud indica estudios de bachillerato y trabajo de chapa y pintura en Wisconsin, pero acabas de diagnosticar un fallo en la unidad de potencia auxiliar, APU, que requiere años de formación especializada. Caminó alrededor de su escritorio apoyándose en él. Así que le pedí a seguridad que hiciera una comprobación más profunda. Nolan Mercer, nacido en Connecticut. Mi padre es dueño de Mercer Aerospace Group e intentó adquirir Clark Aviación durante 3 años. Mi hijo trabajó en su división de ingeniería hasta hace 6 meses y luego desapareció. Hace 3 meses, un Nolan Mercer con antecedentes de fraude apareció en mi equipo de mantenimiento. El silencio fue como pisar hielo agrietado. Todos mis instintos le gritaban a Nolan que negara, que desviara la atención. Pero al ver la cara de Brennan, su inteligencia y su dolor bajo la ira profesional, no pudo añadir otra mentira. Me envió a recopilar información, dijo Nolan en voz baja. Debilidades operativas, protocolos de mantenimiento, cualquier cosa útil cuando las negociaciones de adquisición se tornaron hostiles. Lo he estado documentando todo. Pedidos ineficientes, turnos con poco personal, software obsoleto, argumentando por qué sería mejor bajo la dirección de Mercer. ¿Y encontraste lo que buscabas? La voz de Brennan era furia controlada. Sí, tus protocolos son inconsistentes. Los pedidos de piezas tienen retrasos de 3 semanas, lo que genera pérdidas de dinero. Los mecánicos están sobrecargados de trabajo y toman atajos. Tu equipo ejecutivo dedica más tiempo a gestionar percepciones que a solucionar problemas. Gracias por esa evaluación, dijo Brennan con acritud. Estoy segura de que tu padre estará encantado. ¿Algo más mientras destruyes mi empresa? También encontré algo que no está en mis informes, dijo Nolan, con un tono que la hizo detenerse. Aquí a todos nos importa de verdad. Los mecánicos se quedan hasta tarde sin cobrar porque se enorgullecen de su trabajo. Los instructores ayudan a los estudiantes en su tiempo libre. El personal de tierra conoce a sus familias, cubre turnos en emergencias. Clark Aviación no es solo una empresa. Importa más allá de los márgenes de ganancia. Tu padre construyó algo excepcional y tú lo has mantenido a flote. Eso vale más que un pedido eficiente. Brennan lo miró fijamente, con emociones encontradas en el rostro. No te atrevas a intentar convertir esto en una cuestión de nobleza o de conciencia descubierta. Viniste a espiar. Les mentiste a todos, incluyéndome a mí. Dejaste que me humillara. Yo arreglé el avión de tu padre. Nolan lo interrumpió con suavidad. No tenía por qué. Podría haberme quedado callado, haber mantenido la cobertura, haberlo dejado averiado. Pero no podía permitirme perder eso también. Las palabras le impactaron. Brennan se giró hacia la ventana, observando los aviones que salían y llegaban. Cuando habló, su voz era más baja, más vulnerable. Ese era su favorito, el Gulfstream. Lo compró cuando cada dólar importaba. Lo conservó cuando pudimos permitirnos aviones más nuevos. Todos los domingos por la mañana, antes de las reuniones de la junta, las estrategias y los informes, me llevaba al cielo, solo nosotros dos. Hizo una pausa, y Nolan la vio secarse los ojos rápidamente. Murió hace 2 años. Sufrió un ataque al corazón en una reunión de la junta discutiendo si venderle a tu padre. Sus últimas palabras fueron decirles que no, que algunas cosas no deberían venderse. Nolan sintió un gran peso. Su padre nunca lo había mencionado. Había presentado a Clark Aviación como un objetivo más. Nunca mencionó que Thomas Clark había muerto literalmente defendiendo su empresa de Mercer Aerospace. Lo siento, dijo Nolan, completamente en serio. No lo sabía. No, porque a tu padre no le importa. No le importa.
Mi padre construyó esto creyendo que la aviación debería ser más que ganancias. No le importa que empleemos a 243 personas que dependen de nosotros. No le importa que haya pasado 2 años honrando lo que construyó mientras me mantengo competitivo en un mercado que recompensa. Inutilidad. Su voz se fortaleció. A tu padre solo le importa adquirirnos, absorbernos, borrar lo que nos hizo diferentes. Tienes razón, dijo Nolan, sorprendiéndola. Sobre mi padre, la estrategia, todo. Usaría todo lo que aprendí para destruir lo que tu padre construyó y dormiría tranquilo porque así son los negocios. Respiró hondo. Pero no puedo darle esos informes. Brennan la miró fijamente. ¿Qué? No le voy a dar la información. Nada de eso. Los informes, la documentación. Lo borraré todo. Tus debilidades siguen siendo tus secretos. La miró a los ojos. He terminado de ser la espía de mi padre. Brennan lo miró. Una expresión entre incredulidad y cálculo. ¿Por qué? Has pasado 3 meses construyendo esto. Tu padre cuenta contigo. El legado de tu familia probablemente dependa de esto porque arreglar ese avión se sintió bien de una manera que nada ha sucedido en meses. Nolan dijo, porque Derek se quedó hasta tarde por alguien que te importaba. Porque tu padre murió defendiendo algo en lo que creía. Y porque tengo una hija de 7 años observándome, aprendiendo de mí. Quiero que vea a alguien que eligió la integridad por encima de la conveniencia, incluso cuando le costó todo. Brennan lo observó en silencio. Tu padre no te perdonará esto. Te desheredará. Lo perderás todo. No todo. Me quedaré con lo que importa. Mi hija, mi autoestima, mi capacidad para dormir por la noche. Sonrió sin humor. Además, soy bastante hábil con las manos. Podrías quedarte, dijo Brennan de repente, con una voz diferente, casi indecisa. No como conserje, sino como consultor de ingeniería. Necesitamos a alguien que vea lo que nuestro equipo pasa por alto. Se irguió. Tarifas de consultor, contrato oficial, acuerdo de confidencialidad que cubre todo lo que aprendiste. Protección legal si tu padre toma represalias. Nolan se quedó mirando, procesando la oferta. Me ofreces un trabajo después de haber admitido espionaje corporativo. Me ofreces destruir pruebas que podrían arruinarme. Eso sí que vale. Además, su sonrisa se volvió más pequeña y genuina. Arreglaste el avión de mi padre cuando todos decían que era imposible. Eso también vale. Condiciones, continuó en tono ejecutivo. Documentos legales completos, divulgación completa de lo que tu padre ya sabe. Ayúdame a corregir las debilidades operativas, haznos más fuertes en lugar de explotables. Y dudó. Honestidad de ahora en adelante. Basta de mentiras. Si trabajamos juntos, necesito confiar en ti. Puedo hacerlo, dijo Nolan, sintiendo que una opresión se aflojaba en su pecho. Pero primero necesito decírselo a mi padre, cara a cara. Se merece oírlo de mí. Brennan asintió. Tienes hasta el lunes por la mañana, el fin de semana, para tener la conversación que sea necesaria. Pero el lunes necesito comprometerme con Clark Aviación, con arreglar lo que está roto, con ser alguien en quien pueda confiar. El lunes por la mañana, asintió Nolan. Tendrás mi respuesta y mi total compromiso. Se miraron desde el otro lado de la oficina, y Nolan sintió que 3 meses de engaño finalmente se disipaban. Brennan lo veía ahora, todo él, espía, ingeniero y padre, intentando ser alguien a quien su hija pudiera respetar. En lugar de llamar a seguridad o presentar cargos, le ofrecía una salida. Gracias, dijo en voz baja, por esta oportunidad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. No me des las gracias todavía. Aún tienes que enfrentarte a tu padre. Eso no será fácil. Sacó una tarjeta de visita, escribiendo en el reverso, mi número personal. Si las cosas van mal, y probablemente lo harán, llámame. He tenido conversaciones familiares difíciles sobre el legado. A veces ayuda a hablar con alguien que lo comprenda. Nolan tomó la tarjeta,
sintiendo los gestos. Espera. Te contaré cómo va. Y Brennan usó su nombre de pila deliberadamente. Tu padre estaría orgulloso. No solo de los márgenes de beneficio, sino de la cultura, de cómo la gente se preocupa. Eso es más difícil de mantener que el crecimiento trimestral. Ella lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas, pero se negó a soltarlas. Sal de aquí antes de que cambie de opinión sobre mi generosidad. Y Mercer, no hagas que me arrepienta de haber confiado en ti. No lo haré, prometió, saliendo con la sensación de que se le había quitado una piel que le asfixiaba. El fin de semana se extendía por delante. El sábado por la mañana, Nolan condujo hasta la finca de su padre en Connecticut, la extensa propiedad construida con dinero de la aviación y mantenida mediante una expansión incesante. Había crecido allí, había aprendido a volar en el hangar privado, había absorbido lecciones sobre la excelencia y el triunfo a cualquier precio. A través de los altos ventanales vio a su padre en la biblioteca, trabajando incluso los sábados. Richard Mercer parecía mayor, cabello canoso, postura rígida, el aislamiento de alguien que había cambiado las relaciones por el éxito. Nolan entró por la puerta principal, que no estaba cerrada con llave. Su padre levantó la vista, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, el enfado y el cálculo. Finalmente, dijo Richard, poniéndose de pie con autoridad automática. Tu silencio ha sido inaceptable. Llevo 2 días intentando contactarte. Él señaló una silla. Siéntate. Dime que Clark Aviación está a punto de caer. No te voy a dar los informes, dijo Nolan, permaneciendo de pie. Lo he borrado todo. Las debilidades de Clark Aviación siguen siendo suyas. Se hizo el silencio, como la presión previa a la explosión. La expresión de Richard oscilaba entre la confusión, la incredulidad y la furia fría. Explícame por qué estás saboteando 3 meses de trabajo, desperdiciando una ventaja estratégica, traicionando el negocio familiar que te lo dio todo. Porque está mal, dijo Nolan simplemente. Enviarme de incógnito estuvo mal. La recopilación engañosa de información estuvo mal. Usarla para destruir una buena empresa, totalmente mal. Ya no seré parte de esto. Richard rió sin humor. Mal. Los negocios no funcionan con moralidad. Thomas Clark era un competidor, una amenaza. Su muerte fue conveniente. Sus hijas estaban en apuros. Aquí es cuando se presiona la ventaja. Adquiere antes de que alguien más lo haga. Thomas Clark murió defendiendo su empresa de ti. Nolan replicó. Sus últimas palabras fueron decirle a su junta directiva que no vendiera, que algunas cosas no deberían venderse. Él construyó algo más allá de los márgenes de beneficio. Su hija lo honra. No lo destruiré. Su hija dirige una operación basada en sentimientos en un mercado competitivo. Richard fue despedido. Demasiados empleados, les paga demasiado, malgasta recursos en programas de fidelización. Es blanda como su padre, y la suavidad pierde ante la fuerza. Esa es la realidad. No, dijo Nolan, con la voz haciendo que su padre se detuviera. Esa es tu realidad. Donde las personas son activos, las relaciones son transacciones. Solo ganar importa. Pero ya no es mi realidad. He terminado de ser tu espía. He terminado de destruir lo que ves como competencia. He terminado de enseñarle a mi hija que la integridad es negociable en el negocio familiar. La expresión de Richard se endureció peligrosamente. Estás desperdiciando tu herencia, tu puesto, tu fondo fiduciario, cada ventaja que construí para ti. ¿Por qué? ¿Una crisis de conciencia, una compasión infundada por un competidor en crisis? Por mi amor propio, dijo Nolan, por mirar a mi hija a los ojos y decirle que elegí lo correcto en lugar de lo rentable. Por ser alguien de quien pueda estar orgullosa en lugar de alguien que miente y traiciona porque su padre se lo pidió. Lo miró a los ojos. Me enseñaste que los errores son aceptables si se aprende de ellos. Aprendí. Aprender a tu manera no es el único camino.
El éxito no tiene por qué costarle humanidad. La gente construye cosas que valen más que los estados de cuenta trimestrales. Eres ingenua, dijo Richard. Idealista y tonta, desperdiciando un legado porque te sedujeron palabras bonitas y una mujer que te besó por arreglar su avión. Negó con la cabeza. Te crié mejor. Te enseñé a ver con claridad. Entiende que los negocios requieren decisiones difíciles. Ese sentimiento es caro y fatal. Me enseñaste la excelencia, la competencia, que la mediocridad era inaceptable. Pero olvidaste enseñarme que las personas importan, que las relaciones valen más que las adquisiciones, que el éxito no es lo que tomas, sino lo que sacrificas por lo correcto. Hizo una pausa. Dijiste eso cuando tenía 12 años, antes de que muriera mamá. Antes de que la empresa se convirtiera en todo. Antes de que cambiaras la humanidad por el dominio del mercado. Richard se estremeció. La muerte de tu madre no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. Murió. Te sumergiste en el trabajo. Te convenciste de construir un imperio. Honraste su memoria. Pero ella no habría querido esto. No habría querido que te convirtieras en alguien que envía a su hijo de incógnito, que ve cada relación como una transacción, que no recuerda los principios en los que alguna vez creyó. No metas a tu madre en esto, dijo Richard, con una ira auténtica bajo un frío control. No traiciono a nadie. Elijo un camino diferente donde pueda dormir por las noches, enseñarle a mi hija integridad en lugar de oportunismo, no ahogarme en mentiras para complacer a alguien que nunca podrá ser complacido. Respiró. Aceptaré un puesto de consultor en Clark Aviación, ayudándolos a resolver problemas, fortaleciéndolos, y sí, sé lo que eso significa para mi posición sucesoria, nuestra relación. Lo elijo de todos modos. Un silencio se extendió con 35 años de historia. Richard miró a su hijo con una expresión indescifrable. Furia, decepción, tal vez dolor, rápidamente sepultados. Entonces ya no formas parte de esta familia, dijo Richard deliberadamente, con frialdad. Con efecto inmediato, quedas destituido de todos los cargos. Fondo fiduciario congelado. Acciones confiscadas. No recibirás nada de mí ni en mi testamento. Sal por esa puerta sin nada. Nada. Salgo con mi integridad, siendo alguien a quien mi hija respeta, construyendo algo para mí en lugar de heredar algo en lo que no creo. Entró. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Lo siento, papá. Siento no poder ser el hijo que querías. Pero no me arrepiento de haber elegido esto. Es la primera decisión en años que se siente correcta. Salió de la casa, de la vida que Richard planeó antes de nacer. Su padre no lo llamó, no ofreció ningún compromiso. El silencio se sintió definitivo, haciendo que a Nolan le doliera el pecho, pero no se detuvo. Recorrió el pasillo con fotografías de aviación, atravesó el vestíbulo de mármol y cristal, salió al aire frío, que olía a libertad y a pérdida por igual. Se sentó en su coche, con las manos temblorosas al volante. Había quemado el puente por completo, había elegido la integridad sobre la herencia. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, se sintió duro, triste y terriblemente incierto. Su teléfono vibró. Brennan Clark. ¿Cómo te fue?, escribió Nolan. Casi tan mal como esperaba. Oficialmente repudiada y desheredada. Pero estoy libre el lunes. Por la mañana. Estaré allí. Lista para ayudar a arreglar lo que está roto. Su respuesta llegó rápidamente. Bien. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y Nolan, creo que tomaste la decisión correcta. Tu hija lo entenderá. Algún día, aunque tu padre no. El domingo, Nolan recogió a Addison para su fin de semana habitual. En el parque, ella charló sobre la escuela, el piano y un chico llamado Wesley. Él no le contó sobre la confrontación con su abuelo, simplemente vivió en su alegría sin complicaciones. Comieron panqueques en el lugar que ella amaba, sillas desparejadas y café mejor que en restaurantes caros.
Addison pidió uno con chispas de chocolate y extra crema batida, y contó historias elaboradas sobre las aventuras de sus peluches. Papá Addison le preguntó, dejando su pequeña mano en la suya, ¿estás contenta con tu nuevo trabajo? Te ves diferente, como más ligera. Nolan se agachó a su altura. Soy diferente. Tomé decisiones difíciles esta semana. Cariño. Decisiones que cambiarán las cosas. Puede que tengamos menos dinero, seamos más cuidadosos con los gastos, pero ahora estoy haciendo un trabajo que importa. Un trabajo del que puedo estar orgullosa. ¿Tiene sentido? Addison lo pensó seriamente. Es como cuando quería el violín caro, pero compramos el más barato porque no estaba segura de si lo seguiría usando. Y dijiste que es mejor ser responsable. Exactamente así. Ser responsable incluso cuando es difícil, tomar decisiones por las razones correctas en lugar de las fáciles. Entonces estoy orgullosa de ti, dijo Addison simplemente, rodeándolo con los brazos. Incluso si tenemos menos dinero. Mamá dice que el dinero no es lo que hace a la gente buena. La mañana del lunes llegó con el peso de un nuevo comienzo. Nolan se vistió con ropa profesional, pantalones y camisa abotonada en lugar de mono. Se miró en el espejo y apenas reconoció su reflejo. No era el conserje, ni el heredero corporativo, sino algo intermedio. Alguien construyendo su propia identidad a los 35 años. El hangar de la escuela de vuelo se veía diferente con la luz del amanecer. El Gulfstream se alzaba en su hangar, limpio y restaurado, con una pequeña placa que decía Thomas Clark Memorial Flight Training Aircraft. Nolan hizo una pausa, comprendiendo el gesto, honrando a su padre devolviendo su avión favorito al servicio, enseñando a nuevos pilotos donde ella había aprendido. Pensé que lo agradecerías. La voz de Brennan llegó desde atrás. Se había acercado en silencio, con ropa informal de negocios en lugar de traje formal, más accesible, y de alguna manera, más intimidante. Derek lo sugirió. Si la volvemos a pilotar, mejor que sea significativa. Es perfecto. A tu padre le gustaría que su avión enseñara a la gente a amar volar. Permanecieron en un silencio cordial. Finalmente, Brennan se giró. Pura empresa. ¿Listo para trabajar? No bromeaba sobre tener mucho que arreglar. Necesitamos revisar los protocolos de mantenimiento, actualizar el software de diagnóstico, reorganizar el pedido de piezas, probablemente despidiendo a los gerentes que se aprovechan de las viejas amistades de mi padre. Estoy listo. Pero primero, sacó una memoria USB. Divulgación completa, todo lo que mi padre sabe desde antes de mi llegada, registros públicos, estados financieros, análisis de la competencia, deberías saber qué información de inteligencia existe. Me lo entregó y firmé los acuerdos de confidencialidad que me enviaron tus abogados. Todo lo que aprendí de forma encubierta está cubierto. Si los violo, puedes quedarte con todo lo que tengo. Lo cual ya no es mucho, observó Brennan sin burlarse. Los chismes de la industria corren rápido. Richard Mercer repudió a su único hijo por una disputa comercial. Vale la pena. Señaló el hangar. La luz matutina de los aviones vale más que cualquier cosa a la que haya renunciado. Brennan lo observó. Vamos. Déjame presentarte al equipo como es debido. Se acabaron los overoles. Se acabó fingir. Solo Nolan Mercer, consultor de ingeniería, está aquí para solucionar nuestros problemas en lugar de informar a la competencia. Empezó a caminar y se detuvo. Y Nolan, ¿qué hay de ese beso? Sí. Considéralo pagado por completo. Arreglaste el avión. Cumplí mi palabra. Estamos a mano. ¿Qué pasa a partir de ahora? Nosotros construir sobre la honestidad en lugar del rendimiento. Puedo trabajar con eso, dijo Nolan, siguiéndola al edificio que sorprendentemente se sentía como en casa. Los meses se confundieron. Nolan se sumergió en los desafíos de Clark Aviación con experiencia oculta, trabajando con Derek, implementando nuevos protocolos. Le gustaba la consultoría, la resolución de problemas sin politiquería corporativa,
trabajar con personas a las que les importaba hacer las cosas bien. Brennan se mostró exigente, presionándolo para que explicara no solo que fallaba, sino también por qué y cómo prevenir futuros fracasos. Encontraron un ritmo relajado. La colaboración profesional ocasionalmente se convertía en algo más personal durante las últimas sesiones de estrategia. Nolan le habló de Addison, el divorcio y la custodia, de intentar ser un buen padre mientras reconstruía su carrera. Brennan habló sobre la muerte de su padre, la herencia de una empresa a los 31 años, los miembros de la junta que la veían como la hija de Thomas en lugar de la directora ejecutiva por derecho propio. 6 meses. En enésimas, la eficiencia operativa de Clark Aviación había mejorado un 18%. Los retrasos de mantenimiento se redujeron un 32%. La satisfacción de los empleados alcanzó máximos históricos. Brennan presentó estas cifras en una reunión de la junta directiva con Nolan como asesor técnico después de encontrarlo en el hangar, su lugar de trabajo preferido a pesar de tener una oficina. La junta directiva quiere ofrecerte un puesto permanente, dijo sin preámbulos. Vicepresidente de operaciones. Beneficios completos, participación accionaria, un lugar en la mesa. Están impresionados con 6 meses de trabajo. Nolan levantó la vista, genuinamente sorprendido. Vicepresidente, ese es un salto significativo. Te lo has ganado. Y lo más importante, has demostrado que estás en esto por las razones correctas. No por espionaje ni por legado familiar, sino porque te importa lo que estamos construyendo. Se apoyó en el banco de trabajo. Entonces, ¿listo para que esto sea permanente? Nolan pensó en el patrimonio de su padre, la herencia que había dejado sin mirar atrás, en Addison preguntándole si era feliz, en Sarah diciéndole que parecía más ligero, en arreglar la corriente del Golfo esa primera mañana, en elegir la integridad, en construir algo desde cero en lugar de heredar algo vacío. Sí, dijo simplemente. Estoy listo. 2 años después de aquella mañana en el hangar, Nolan se encontraba en las instalaciones ampliadas de Clark Aviación, viendo a Addison tomar su primera clase introductoria de vuelo. A los 9 años, técnicamente era demasiado joven para el entrenamiento oficial, pero Brennan había organizado un programa especial para los hijos de los empleados. Nolan la vio subir a la cabina, con el rostro iluminado por la alegría que había sentido a su edad. Sus pequeñas manos buscaban los controles con la confianza de saber que su padre creía que ella podía con todo. Tiene tu valentía, dijo Brennan, apareciendo a su lado. Durante 2 años, su relación profesional había evolucionado hacia una amistad y luego hacia algo más deliberado. Ambos conscientes de las complicaciones, y de todos modos, optando por seguir adelante. Y probablemente tu lado terco. Sin duda, el lado terco. Observó el avión de entrenamiento rodar hacia la pista. Gracias por esto. Llevaba semanas sin hablar de otra cosa. Los niños deberían perseguir lo que aman, sobre todo cuando tienen un padre que los modela. Podrías haberte quedado en el mundo de tu padre, haber conservado el dinero, la posición y el camino fácil. En cambio, elegiste lo difícil porque era lo correcto. Eso es lo que ella recordará. El teléfono de Nolan vibró. Un mensaje raro de su padre. El primero en 6 meses. Me enteré de tu puesto de vicepresidente. Felicidades. Estás construyendo algo que vale la pena, Richard. Sin disculpas, sin reconciliación, pero quizás un comienzo de comprensión. Nolan respondió simplemente. Gracias. Espero que estés bien. No estoy listo para más. Puede que nunca lo esté, pero la puerta estaba un poco menos cerrada. El avión de entrenamiento se elevó hacia el cielo matutino, llevando a su hija hacia las nubes y la posibilidad. Nolan sintió la mano de Brennan deslizarse sobre el peso de 2 años de trabajo y recuperación, y de convertirse en alguien de quien su hija pudiera estar orgullosa. El hangar aún olía a combustible de avión y a viejas promesas, pero ahora también a nuevas. Construido sobre la honestidad en lugar del rendimiento, sobre elegir la integridad cuando lo costaba todo.
sobre arreglar lo que estaba roto en lugar de destruirlo. ¿Sabes qué? Me di cuenta, dijo Nolan, viendo cómo el avión ascendía. Esa mañana de hace 2 años, cuando me retaste a arreglar el Gulfstream, pensé que solo estaba demostrando que podía reparar un motor. Pero en realidad me estaba arreglando a mí mismo, eligiendo ser alguien real en lugar de invisible. Menos mal que hablaste entonces, dijo Brennan sonriendo. Imagina lo que nos habríamos perdido si te hubieras quedado callado. No tengo que imaginarlo, respondió Nolan, apretándole la mano. Viví 3 meses de eso, sin volver atrás. El avión completó su círculo y descendió para aterrizar. Addison era visible en la cabina, probablemente sonriendo. Nolan pensó en Thomas Clark llevando a su hija a volar los domingos por la mañana. En un legado medido en momentos en lugar de en cuota de mercado, en construir algo que valiera la pena transmitir. Había cosas que había aprendido que no debían venderse. Algunas cosas por las que valía la pena luchar cuando costaba todo lo que creías necesitar. Cosas como la integridad, la honestidad, la capacidad de estar a plena luz y ser visto por completo. Valían más que cualquier herencia, imperio o camino fácil. El avión de entrenamiento aterrizó suavemente, y a través de las puertas abiertas del hangar, Nolan pudo ver los gestos emocionados de su hija. Construyendo su propio amor por volar, escribiendo su propia historia, tal como su padre finalmente aprendió a hacer, viendo a su hija perseguir el cielo, de pie junto a alguien que le había dado una segunda oportunidad. Construyendo algo que importaba más allá de las ganancias. Esto era suficiente, más que suficiente. Todo lo que importaba envuelto en la luz de la mañana, el combustible de los aviones y el sonido de los motores que llevaban sueños hacia las nubes. Las puertas del hangar estaban abiertas, dejando entrar la luz, la posibilidad, el futuro que Nolan había elegido en lugar de heredar. Y eso hizo que todo